Muy buenas a todos, saludos. Vamos a tener esta vez una entrevista muy especial con el padre Juan Antonio Márquez, que hoy, ante todo, antes de nada, feliz cumpleaños, son 40 años. Muchas gracias. No sé si será subiendo o bajando por el cuadrante de la vida humana. Esta entrevista sobre todo va dirigida a nuestros amigos de Guatemala, donde usted ha tenido una gran privilegio y donde ha pasado muchos años de su vida. Pero antes de nada, antes de preguntarle sobre ese asunto, a todo lo pasado, digamos, en estos 90 años, ¿se encuentra usted satisfecho con su vida, con la vida que ha llevado? Bueno, yo con la ayuda de Dios y la colaboración de mucha gente, la repetiría con los ojos cerrados. Pues no es poco. Contento de haber nacido y de haber estado en la ancha y luminosa Latinoamérica, Iberoamérica, Guatemala, Centroamérica, 47 años solamente. Nada más, nada menos. ¿Dónde nació usted? Porque vamos a hacer un repaso de su vida. ¿Dónde nació usted? Pues en Antequera, provincia de Málaga. Me dijeron que un día 16 de septiembre del año 1932, de la era cristiana, Antequera. ¿Y su infancia cómo fue? ¿Qué recuerda de esos años? A mi mamá, con considerable esfuerzo, ninguno, y a mi papá. Mi mamá me sembró la vocación a la orden capuchina de sacerdocio. En Antequera estaba el seminario seráfico en aquel entonces, hasta hace pocos años. Y entonces, a la hora de preparar el ajuar, así se dice, para la jarra, pues mi padre me cogió de la mano y me llevó a donde él tenía muchos conejos, que le gustaban los conejos. Y me llevó para vender esos conejos y con el dinero de la venta comprarme el ajuar para poder ir a los seminarios seráficos. Y él mismo en un carrillo de mano me llevó al seminario seráfico un 2 de febrero del año 1945 del siglo pasado. Así empecé. ¿Su vocación, padre, la descubrió poco a poco por su vida de su madre, como ha comentado, o hubo algún momento en la vida en el que... Bueno, o sea, la influencia cristiana, muy cristiana, de mi señora madre, sobre todo la fe en Dios, una fe granítica, firme, estable, segura, como la de aquellos años en aquellos hogares cristianos a carta cabal. Yo tengo otro hermano sacerdote, carmelita descalzo, que él estuvo 42 años de misionero en Argentina y ahora está en Burgos en una residencia o hogar de carmelitas descalzos, ancianos de toda España. Y así empezó en el seminario seráfico, de ahí pasaron a la Universidad de San Carlos de la Ribera y luego aquí en Sevilla mi profesión solemne en este mismo altar. Entonces no estaba de cara al pueblo, estaba de espaldas al pueblo. La ordenación sacerdotal en la catedral de aquí de Sevilla, que me enseñó el bueno Monreal, ordenación sacerdotal un 24 de diciembre de 1956. ¿Cómo decidió hacerse misionero primero en República Dominicana? Bueno, allí fue muy poquito tiempo, ¿no? Trujillo me hizo el favor de sacarme a patadas allí. Menos mal que no me mataron, porque a mí me tocó distribuir en la República Dominicana. Yo entonces tenía 24, 25 años y era secretario del provincial. En aquel entonces el padre Pedro de Málaga y los obispos publicaron una carta pastoral que dejó en la cuerda floja de su gobierno a Rafael Leonidas Trujillo de Molina, el gran dictador durante 3 años de la República Dominicana. Allí estábamos en aquel entonces unos 25 o 28 capuchinos sacerdotes
españoles, muchos de Andalucía, sobre todo en la primera misión. Y entonces a mí me escogieron para que convocara a los sacerdotes y a los obispos en la curia episcopal. Y yo llegaba luego de distribuir esa carta, ya no solo porque la comunidad estaba abierta, pues algún soldadito de los muchos que había por la calle quería realizarme y decirle maricón. Y dice, no hubo necesidad. Pero sí me pararon y me registraron y me preguntaron y un montón de cosas más. Y eso fue esa carta pastoral distribuida en todo el país, firmada ya por los obispos. Yo la volví a llevar, entonces acompañado, y me acuerdo muy bien, por el secretario de la Embajada de España, el padre Pedro de Margalla, que no se fuera yo solo, sino acompañado del diplomático de más categoría que era entonces, no había embajador, estaba el secretario, para que los obispos la publicaran en el Día de la Virgen de Altagracia, un 24 de enero de 1986, creo. No, 1900. Bueno, no importa la fecha. Eso fue lo que puso en la cuerda floja de su gobierno en Trujillo, y ese mismo año lo mataron, en 1960. O sea, tuvo un papel primordial en su bueno, no tan importante, sin duda ninguna. Un poco atrevido también yo, ¿no? Aceptando, porque me la estaba ahogando. No, Trujillo no mató a ningún sacerdote, pero sí los sacó a 28 misioneros españoles que en aquel entonces había en la República Dominicana, y en Ciudad Trujillo, como se llamaba entonces el Santo Domingo, como se llamaba todavía, ¿no? Y menos mal que nos sacaron, y luego yo intenté regresar y me dijeron que podían todos volver menos yo, porque estaba en observación. La decisión de hacerse misionero como entonces, el provincial de aquel entonces, el padre Pedro de Málaga, mandó a Guatemala, y allí estuve por 45 años. ¿Cuál fue su primer destino en Guatemala? ¿Cómo? ¿Cuál fue su primer destino en Guatemala? ¿Qué ciudad? Quesaltepeque, departamento de Chimbote. ¿Es verdad que llegó usted a ser alcalde de esa ciudad? Bueno, yo no mandaba en la alcaldía, ¿no? Yo hacía sugerencias, ¿no? Y el alcalde no lo dejaba yo entrar en la sacristía, o sea que yo trabajaba con ventajas. Vale. Chiquito pero no tonto. Muy bien. ¿Y el alcalde también fue monaguillo suyo? Porque... No, era Vicente Enrique Guerra, más me acuerdo muy bien de él, un gran hombre, era dentista, el único dentista en aquel pueblecito, ¿no? Y me brindó su amistad, su apoyo, su cariño, Sara Torres de Guerra Timón, su hijo Chentilli, me acuerdo muy bien. Y allí estuve 6 años. Quesaltepeque, reparé el templo de Quesaltepeque, era un templo colonial levantado por la fe y el patriotismo de los primeros misioneros españoles en aquellas tierras de Guatemala también. ¿Qué recuerdo tiene, sobre todo, creo que usted también sufrió allí un terremoto, ¿no? Y tuvo que participar mucho en la reconstrucción, no todos fueron buenos tiempos, supongo. Bueno, eso fue el 4 de febrero de 1976, si no me falla la memoria. Me acuerdo muy bien, a las 3:30 de la madrugada, un tremendo sangoloteo que partió a Guatemala por la mitad y le quitó a los guatemaltecos todo, menos el entusiasmo, la solidaridad y la gana de levantar de nuevo la cabeza. Yo me recuerdo muy bien que me asomé al patio, a la calle, y vi todas las casas derruidas. Y yo pensé, bueno, esto con $25.000 se arregla. 1.557 casas me tocó a mí reconstruir. Eso es todo un pueblo. Bueno, no se hicieron de la noche a la mañana, la reconstrucción,
pero sí se hizo a lo largo de 8 años, más o menos. Todo el sangoloteo, aquellas consecuencias. Y yo no he visto en mi vida un testimonio de solidaridad de la gente más grande. ¿Qué otras obras sociales recuerdas que hizo durante su etapa en Guatemala? Bueno, y la obra social del Martinico, un 25 de diciembre de 1958, no, 59. Muy importante fecha, Carlos. Sí, la obra social del Martinico, que todavía está funcionando. Y ahí se fundó el primer consultorio médico parroquial. La obra social del Martinico, yo le puse el Martinico a la obra social como señal de identificación con el barrio, con el contorno donde yo estaba viviendo. Se llama el Martinico. Y continúa con una escuela universal de carpinteros, con un taller de corte y de confección para mujeres, y eso fue el principio de la obra social del Arzobispado de Guatemala, de Cáritas de Guatemala, que yo fui presidente de Cáritas durante 3 arzobispos. El mandado data de 3 arzobispos, una cercanía muy grande, ¿no? Esto entra de lleno dentro de la fidelidad, sintaxis y lealtad a toda prueba, dentro de las limitaciones de uno, y la vocación capuchina y franciscana, al servicio de la Iglesia y al servicio de la gente humilde, ¿no? Un barrio pobre, y ahora es una gran parte de la zona 6 de Guatemala. En la zona de Guatemala, una zona chilera, no por mentirosa, chilero es chilera, en guatemalteco, en el lenguaje de la gente popular, significa mentiroso, pero también significa coqueto. Entonces, coqueta en la zona 6, no por mentirosa, sino que por coqueto. Al padrecito Márquez, como ustedes llamaban allí, ¿no? Fueron entregados varios reconocimientos, varios premios. ¿Usted sintió siempre el afecto de la feligresía y de la gente general de Guatemala allí? Todavía recibo cartas y llamadas telefónicas algunas, ya no de los papás o de los abuelos, sino que de los nietos. Yo estuve allí, tengo a mis espaldas 40.000 bautizos hechos. No son pocos. No se parece tampoco, mucho menos, a los bautizos que hacía por aspersión el cardenal Cisneros, pero que los hice todos los domingos, y fecha de guardar una larga cola de gente. La fe bendita católica nuestra, que ha sido y lo sigue siendo consuelo de generaciones y generaciones guatemaltecas. Y eso para un sacerdote español, pues, como sacerdote, como español, pues eso era un privilegio, ¿no? Yo hacía una entendición y un gran honor. Luego, después terminó su etapa en Guatemala y pasó a El Salvador, por lo que tengo entendido. Pero muy poco, o sea, 2 años solamente. De ahí pasé a Guatemala capital, ya como superior o ministro de los capuchinos, que cuando yo llegué éramos 4, cuando me vine eran 30. O sea, los relevos que continúan o mejoran ya son todos guatemaltecos. Continúan o mejoran o arruinan lo que uno ha hecho de los otros relevos. ¿Qué destaca de esa etapa? ¿Qué destaca de esa etapa? Bueno, sin duda ninguna, la implantación de la orden en toda Centroamérica, México y el Caribe. A mí me tocó como superior mayor en 2 trienios y 6 trienios, ya no solamente El Salvador, Honduras y Guatemala, sino toda esta porción, ¿verdad?, de lo que llamábamos nosotros la conferencia CONCA, Conferencia de México, Caribe de los Capuchinos. Eso es lo que yo recuerdo más. Y también el trabajo en Cáritas Arquidiocesana, que la obra social del Martinico es muy modesta, simple, sencilla, ¿no? Pero eso fue como la semilla de la que salió luego Cáritas Arquidiocesana.
porque era el mismo director de la obra social que era yo, convertido ya en delegado arzobispal y presidente de Cáritas Arquidiocesana durante 30 y pico de años, muchos años. Ya luego hablamos ya de su regreso a España, de Granada. Creo que nada más aterrizar le tocó un poco encargarse de la beatificación de Fray Leopoldo, que por lo que usted es conocido en Granada. Sí, bueno, no fui yo solo, ¿no? Había un patronato y había también un provincial, que era el padre Rafael Pozo, y un patronato de la Fundación Benéfico Asistencial de Fray Leopoldo, y unos miembros del patronato, aquí hay uno presente, don Mateo Torres Gómez, colaborando conmigo, y se llevó adelante la beatificación con este grupo, y Rubén. Fue un éxito por lo que Sí, me contaron, que fue muchísima gente, ¿no? Sí. Bueno, se calcula casi, no sé, 200.000 o por ahí, aquello fue un gran gentío. Un gran trabajo de logística también. Sí. Bueno, el equipo hizo mucho. El comité, la comisión, la fundación. Y aparte, bueno, pues, bajo su tutela, digamos, se construyó una gran residencia, ¿no? Que prácticamente la construyeron nueva. Bueno, no fui yo solo, ¿no? Sí. El patronato. El terreno lo dio el ayuntamiento, gestionado por una junta directiva anterior a mi presencia en la junta directiva de la fundación anterior. Yo lo había logrado, lo había gestionado, y conmigo ya se llegó a crear y a construir un aporte muy significativo, yo diría que casi total, ¿no? del gobierno español, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, un poco raro, ¿no? Colaborando. Y era un personaje del ministerio en aquel tiempo, el actual presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. Pero una de las residencias más modernas de España, como tengo entendido. Bueno, es muy buena bajo el punto de vista técnico, ¿no? Y funciona y sigue funcionando ya muy bien, ya sin la presencia de la Junta Directiva que hizo esa obra y la mantuvo durante algunos años. Ahí lo que había y sigue habiendo, gracias a Dios, es profesionalismo, es una ética y es un corazón grande, generoso y bueno, un sentido cristiano. Pues ya terminando, para remarcar, no quisiera dejar escapar la ocasión de, bueno, desde su dilatada experiencia, ¿qué consejo le podría dar a las nuevas vocaciones para seguir el camino de Dios? Bueno, yo diría que una fe viva, actual, agresiva, una fe, un entusiasmo grande, humano, ante las dificultades y tropiezos que hay, ¿verdad? Y una colaboración, todo eso hecho de la forma que hay que hacer las cosas, ¿no? Bien hechas, con profesionalismo, con lealtad y también midiendo las propias fuerzas. A mí nunca me ha gustado ni me sigue gustando tener deudas, llegar hasta donde alcance el brazo, y eso bien hecho es porque Dios se lo merece, y no dejar detrás de uno problemas restantes. Solo el mantener las obras que merece la pena. Pues muchísimas gracias, Padre Márquez, por trasladarnos tanta sabiduría y por su tiempo. Espero que se haya sentido cómodo en esta entrevista. Muchas gracias, mucha suerte. Vuelva. Ahí creo que pasó algo con el descubrimiento de América. Algo dicen, desde allí nació todo. Sí, muy bien. Y a nuestros amigos de Mateo de Guatemala, simplemente darles las gracias por vernos, y esperamos que nos podamos ver en otra ocasión con otra entrevista. Muchísimas gracias a todos.